Rick y Morty ha pasado de una historia de aventuras a un golpe emotivo y con un mensaje más profundo de lo que esperábamos. Este episodio ha tenido múltiples referencias a muchos productos, pero sobre todo ha tenido un mensaje más profundo de lo que uno podía esperar, especialmente con nuestra relación con los demás y sobre todo con el ciclo de la vida. Hablemos de todo eso y mucho más en este videoanálisis de Rick y Morty y su temporada 9. Bueno, amigos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para un nuevo videoanálisis de Rick y Morty, el del episodio 7 de la 9ª temporada que se titula Mortgully The Last Rick Forest. El título es una referencia directa a la película de los 90 Ferngully The Last Rainforest, una cinta animada de aventuras para toda la familia con ese toque tétrico de los 90 tan característico. La película lanzaba un mensaje ecologista y muy consciente sobre la naturaleza y cómo la estamos destruyendo. En la película seguimos a Krista, una pequeña hada con poderes que tiene que aprender todo lo necesario de la maga Luna para poder sustituirla cuando ésta ya no esté. De esta forma protegerá y cuidará la zona boscosa de Australia donde están viviendo. La película tiene tintes de cariño e encogido a los niños, ya que reduce de tamaño a uno de los operarios encargados de cortar todos los árboles para que viva así un viaje de autoconsciencia donde tiene que aprender que las cosas no son tan prescindibles como los humanos creemos. Así que ahí lo juntas con un poquito de Pocahontas, Avatar de James Cameron y ya tienes ahí una película con un gran mensaje. Lo mejor del capítulo ha sido el giro en sí, en cómo Rick ha hecho varias veces la extracción de la savia de un árbol que ha acabado siendo una especie de dios castigador que extraía los nutrientes de aquellos a los que hacía sus prisioneros, obligándoles a reencarnarse en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Con una especie de poderes ancestrales, fruto de una bóveda invertida muy parecida a la tierra hueca del Monsterverse de Godzilla vs. Kong, como te decía antes, de Eywa en Avatar de James Cameron, descubrimos un mundo donde la reencarnación es un hecho y los prisioneros tienen que aprender una valiosa lección. Da igual lo que hagas para escapar, porque es que el plan divino de Dios dictamina otra cosa. También es posible que uno de los guionistas haya jugado tanto al Spore que haya pensado que aún no habíamos visto nada parecido en lo que es Rick y Morty. Para mí ha sido todo un acierto. Spore, para el que no lo sepa, fue un videojuego mítico del 2008 que servía de simulador para un solo jugador, donde podías crear a tu propia criatura a través de sus fases evolutivas, desde la ameba más básica hasta el mamífero más perfecto para sobrevivir. El enfoque del juego era básicamente que evolucionases a tu criatura para convertirla en la especie más inteligente de todo el universo para conquistar no solamente su propio planeta, sino también explorar otras galaxias visitando a otras especies y, bueno, crear así un imperio galáctico. El giro de Spore era brutal. Pues aquí Rick y Morty han sido arrastrados bajo tierra como castigo por haber maltratado al árbol y a su esencia. Los ha reducido al estado más básico de todos, que es la ameba. ¿Cómo funciona el tiempo en esta bóveda? Es algo completamente indiferente. Es posible que, como en muchos espacios de este tipo, el tiempo sea relativo, teniendo varios milenios a nivel celular, mientras que en la superficie simplemente han pasado un par de horas. Como vemos al final del episodio, no hay ningún tipo de problema con Rick y Morty, ya que se encuentran con Summer en el comedor de su casa estudiando precisamente un libro de biología como si nada. La ameba más grande que vemos en este episodio se encuentra con ellos y quiere absorber sus nutrientes, porque, como sabemos, el pez más grande se alimenta del más pequeño. La voz de esta ameba es la de Alfonso Freeman, que sí, es el hijo de Morgan Freeman, lo tenemos en los títulos finales. Esto para mí tiene su gracia, ya que Morgan Freeman, además de ser una voz súper famosa en lo que es la narración de documentales del National Geographic y también de los dinosaurios, protagonizó la mítica Cadena Perpetua, una de las mejores películas de la historia, con un Morgan Freeman y un Tim Robbins pletóricos en una película que trata sobre la esperanza, la humildad, la amistad y la justicia. En dicha película, el personaje de Tim Robbins interpreta a un hombre condenado injustamente por un asesinato que no cometió. Tiene que aprender en sus casi 20 años en prisión que para cambiar el mundo tienes que cambiarte a ti mismo. Esto es un poco lo que les pasa a Rick y a Morty, como siempre, de dos formas completamente diferentes. Después de sobrevivir como han podido a las vicisitudes de esta etapa tan delicada, salvaje y temprana de lo que es la vida, descubrimos que el renacer y la evolución, además del crecimiento, tanto físico como emocional, forman parte de las reglas de esta prisión natural, donde la única forma de escapar es matando a Dios y ser un nihilista. Luego vamos a eso. En esta etapa aprendemos dos cosas. La primera, que debes imponerte al más fuerte si quieres sobrevivir. Aquí no vale la inteligencia o el instinto, únicamente la fuerza bruta.
nota. La segunda, que puedes evolucionar como te dé la gana, lo que deja una profunda huella sobre el peso de nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evolución surge de la necesidad biológica de que un organismo se adapte a su entorno para ser así el experto en algo en concreto. Por ejemplo, las jirafas tienen el cuello alto para llegar a sitios más altos que el resto de animales y obtener así más comida, además de tener un gran tamaño e imponer respeto. El pájaro vuela porque, de esta forma, puede huir de otro tipo de depredadores, además de obtener una ventaja táctica para atacar a sus propias presas o crear nidos alejados del máximo peligro posible. Los tigres sabemos que tienen garras y dientes afilados, además de enormes, para rasgar la carne y atrapar más fácilmente a sus presas. Así que, ¿qué es lo que empuja a la vida a ser más perfecta que antes? ¿Qué es lo que nos lleva a sobrevivir? Pues la voluntad y las decisiones, aunque algunas sean intuitivas. Morir y revivir en un ciclo infinito donde vemos cómo Rick y Morty consiguen evolucionar a dos anfibios que consiguen salir del agua, nos lleva a descubrir el siguiente nivel, uno donde hay más peligros que en el nivel más básico. En este viaje, Morty no ha evolucionado lo suficiente como para poder respirar por sí mismo un largo periodo de tiempo y continuar este viaje. Como vemos, Rick se ve obligado a ahogarse a sí mismo para reunirse con su nieto y no dejarle solo. Tienen que averiguar juntos cómo salir de ahí. Esto, por si no sabías, tiene un secretito, y es que tu cuerpo está diseñado para sobrevivir. Las convulsiones que sufres al ahogarte son un instinto de supervivencia que te lleva a luchar hasta el último momento para que tu cuerpo reaccione y se salve. En este punto, tu cerebro entra en pánico y lanza señales por todo tu cuerpo para que hagas algo y luches por sobrevivir. Así que tú imagínate la voluntad que ha tenido que tener Rick en este momento para controlar sus impulsos y mantener la cabeza debajo del agua. Supongo que es el único personaje que podría hacer algo así, ya que es un tío más mental que la media. Me ha hecho mucha gracia que cuando han conseguido ser una araña, se han alegrado de lo fácil que es simplemente esperar a que tus presas caigan en tu red para alimentarte de ellas. Como Morty es muy torpe, ha acabado pegado a su propia red y termina igual que las presas que suelen comer, lo que para mí es irónico a más no poder. Resucitando de nuevo, los dos terminan convirtiéndose en aves, ya que tal y como dice Rick, ha sido un proceso muy fácil al ser prácticamente dinosaurios. Simplemente se ha puesto plumas y ya está. Esto es cierto, ya que las aves evolucionaron directamente de un grupo de dinosaurios carnívoros como es el Velociraptor o el Tiranosaurio Rex. Las aves se convirtieron en descendientes directas que a día de hoy las han convertido literalmente en lo más parecido a un dinosaurio vivo. Esta voluntad nos confirma que volar es la opción más lógica para salir de ahí, pero el árbol provee y también te quita. Los dos vuelven a morir intentando escapar para resucitar de nuevo y aprender que de ninguna manera podrán salir de ahí como ellos pensaban. En un montaje al más puro estilo del Rey León, con el momento de Timón, Pumba y Simba cantando el Hakuna Matata, Rick y Morty pasan por diferentes fases evolutivas con diferentes animales. Esto los acaba convirtiendo en primates en una escena muy graciosa donde mientras Rick detalla las ventajas evolutivas que suponen tener manos y dedos, Morty descubre algo flexible y prensil que puede utilizar en aquello que parece ser una reconocible versión de un pene. Me parece genial que Rick le haya dicho a Morty que se payaringue cuanto antes para poder seguir con su plan, ya que le conoce más que bien. Rick, como siempre, está enfocado hacia algo mucho más lógico y mental que su nieto, que como sabemos sigue siendo un adolescente pajillero que en una forma tan básica como es la del primate no puede evitar seguir sus instintos más básicos. Recordemos que según la teoría de la evolución de Darwin descendemos de los monos, quienes serían nuestra versión más básica sin todo el proceso homínido que ahora nos caracteriza. Esto nos lleva a una demostración de puro César del planeta de los simios, donde la inteligencia no es motivo de burla, sino más bien de superioridad evolutiva, como dice Rick, supremacía tecnológica. Eso sí, cuidado, no todo está en la mente, ya que Rick sin su fuerza de voluntad habría muerto de la misma forma que lo ha hecho Morty. Como vemos, se las ha ingeniado para ser el simio más listo y ágil que empieza a esclavizar al resto de personajes para su objetivo final, salir de ahí. Este momento para mí ha sido lo mejor del capítulo y lo que lo coloca como uno de los mejores de esta temporada, porque a través de la música y de la ausencia de diálogo, que es algo que nos encanta en esta serie, Morty tiene un viaje que lo va a cambiar para siempre. Bueno, entre comillas. En este viaje hemos descubierto las voces de John Goodman y Justin Long, que por si no sabías participaron hace mucho tiempo en una campaña de Mac para Apple que se viralizó muchísimo. En este nuevo comienzo, Morty descubre una nueva filosofía donde puede vivir en paz sin molestar a nadie, como una abeja obrera que simplemente poliniza flores y crea panales para un enjambre. Su propósito no daña a nadie y sirve a la naturaleza, ayuda al resto de abejas. Aquí está aprendiendo que es mejor vivir en armonía de esta forma que luchar contra los demás. Este budismo es lo que lleva a Morty a fluir con la vida y a aprender que aunque todos provengan de una vida violenta y de conquista, se puede aprender y aceptar lo que nos ha tocado vivir. Al morir tras un puñetazo de simio que se quería alimentar de la miel, ya que esto forma parte del ciclo de la vida, Morty se reencarna con el resto en un molusco. Los moluscos, por si no sabías, filtran el agua del océano para mantenerlo limpio y seguir formando parte
parte del equilibrio de la vida. Como le dicen a Morty en esta escena, comer mierda para limpiar el mar es necesario porque es que alguien tiene que hacerlo. Luego se reencarna en una ballena tras muchas vidas evolucionando para cagarse en el mar, porque así también forma parte del ciclo vital de este planeta. Por si no lo sabías, el excremento de ballena es un poderoso fertilizante que nutre al fitoplancton, que básicamente es una alga microscópica que absorbe el dióxido de carbono convirtiéndolo en oxígeno. Así que sí, gracias a la mierda de ballena se puede combatir el cambio climático porque se genera gran parte del oxígeno de la Tierra. Alguien tenía que cagarlo. Aquí, si te fijas, tras otro montaje evolutivo, la ballena acaba muerta y su esqueleto acaba formando parte de la Tierra que alimenta a los gusanos que hay en ella y genera, de esta forma, otro comienzo para el ciclo vital al que todos pertenecemos. Cuando Morty vuelve a resucitar y evoluciona a una tortuga es cuando empieza a filosofar y reflexionar sobre el sentido de la vida y su propósito en el ciclo vital. Lo hace observando un esqueleto que podría ser perfectamente alguno de algún ciclo vital. Esto me parece curioso porque la reflexión la hace siendo una tortuga, un animal que, como todos sabemos, se relaciona con la sabiduría por su capacidad de vivir muchos años. Como dice el refrán, es más listo el diablo por viejo que por diablo. Además, las tortugas son animales muy inteligentes, de gran memoria y con un rápido aprendizaje. Y aquí Morty sabe que los ciclos no tienen mucho sentido, porque es que al final, por mucho que todos tengamos una función concreta en el ecosistema, siempre se repiten los mismos patrones y la finalidad es la misma: nacer, vivir, morir, y todo se repite de nuevo sin que nadie pueda salir de ahí, por mucho que aprendas dónde está la salida. Como le dice el triojo, únicamente te puedes reencarnar en una verdura porque te has rendido del todo con lo que es la vida. Y esto no creo que lo diga en un sentido positivo, sino más bien desde el otro lado. Reencarnarte en una verdura es no tener propósito y no querer aprovecharte de nada ni de nadie. Simplemente fluyes con la vida y con lo que te da. Lo haces de una forma muy superior a la de cualquier animal que sabemos tienen una necesidad imperiosa de evolucionar. El árbol es el árbol, no cambia por necesidad, simplemente fluye con lo que le toque vivir. Si se muere, pues se muere y ya está. Por eso Morty sonríe, porque ha encontrado la respuesta a esta prisión. Tiene que fluir con la vida y no esperar nada a cambio. Como vemos, solo come mierda porque debe hacerlo sin otra función más allá que la de vivir y crecer. Antes se quejaba mucho de la mierda y en este punto acepta ser esa mierda que fluye a través del aparato digestivo de muchos animales que se lo comen, mientras él va fluyendo sin estresarse, sin competir con nadie y sin esperar nada a cambio. Es como un nivel superior de conciencia donde no reaccionas a nada por impulsos o necesidades, simplemente vives en paz y en armonía con lo que caiga sobre ti, fluyendo con lo que es la corriente de la vida y la existencia. Esto me ha parecido sublime porque mientras Morty fluía con la vida y ascendía a un plano superior de conciencia, Rick luchaba contra la naturaleza, esclavizando a todos los máximos prisioneros posibles, doblegando a la naturaleza contra su voluntad. Hemos visto artilugios como el helicóptero de Da Vinci y también una catapulta medieval. Rick ha aparecido más viejo pidiendo más vino a su esclavo simiesco. Esto nos confirma que ni siendo un simio deja el alcohol o su forma de ser. Mientras experimenta con sus esclavos para estudiar los obstáculos del árbol, vemos que el tronco no cede ante nada ni nadie, ni siquiera al fuego o a las sierras gigantes. Esto lleva a que Rick acabe viendo a su nieto teniendo éxito donde él únicamente ha encontrado el fracaso absoluto. Morty ha podido crecer tantísimo que, si te fijas, ha podido salir a la superficie encontrando un sol de verdad y también la cruda realidad. El árbol se alimenta de los ciclos vitales, cada muerte deja un pozo del que se alimenta y se nutre. Y esto no ocurre como una casualidad de la vida o como un accidente, sino porque así tiene que ser para que él viva. Vamos, que en el fondo esto no es una prisión para rehabilitarte, sino que más bien es una prisión para alimentar al árbol hasta el infinito y más allá. Me ha recordado irremediablemente al árbol Deku de The Legend of Zelda, pero en versión maligna. Y aquí es donde entra el tema del nihilismo, que como te decía antes, es una corriente filosófica que nos explica que la vida carece de un significado, de un propósito o de un valor intrínseco. Por eso los nihilistas cuestionan las normas sociales, políticas o religiosas, ya que cada individuo tiene la libertad de definir el propósito que quiere para sí mismo. Por eso es terrible que Morty, que está en un nivel muy superior al del árbol malvado, ya que él es quien realmente ha crecido fluyendo con la vida sin aprovecharse de nadie, acaba siendo rechazado de este nivel superior porque es que el árbol es un egoísta rencoroso de mierda que lo único que quiere es aprovecharse de esta gente para seguir existiendo. Y es que no es lo mismo fluir con la vida que te ha tocado a forzarla como tú quieras. Es como que el capítulo nos da a entender que alguien se ha reencarnado en este árbol y ha decidido no morirse nunca de hambre atrapando a gente allí dentro. Aquí es cuando Rick entra en juego saltándose el copyright de la banda sonora del Rey León con el famoso tema del ciclo de la vida. Digamos que ha hecho lo mismo que en el episodio anterior de La cabeza y el cuerpo, donde tarareaba la banda sonora de los Looney Tunes pero con una versión alternativa. La solución a todo este problema es el veganismo, alimentarse únicamente de lo que la tierra proporcione en una prisión de rocas alejadas de este árbol, donde Morty será el único sustento ya que está en un plano de conciencia superior. Esto llevará a que el árbol se muera de hambre y no se pueda seguir alimentando de los nutrientes que surgen de las muertes de los prisioneros. Me encanta que en esta prisión se haya montado un restaurante con show incluido donde los animales festejan, conviven en armonía y se alimentan sin problemas
además, en un ciclo donde cagan su propia mierda, Morty se la come y genera así el sustento suficiente. Si te fijas, tienen a un Scar entre el público disfrutando de la boda interracial entre una hiena y un macho cabrío, que sirve de celebración para confirmar que vivir en paz y en armonía es mejor que matarse mutuamente. Scar, para quien no lo sepa, es uno de los mejores villanos de Disney y también el antagonista principal de la película del Rey León. Si no lo has visto, ¿qué haces aquí? Todo esto ha servido como una trampa para que el árbol malvado intente hacer algo en su momento de mayor debilidad, formando una especie de gusano de Dune, pero en este caso de madera, que no tiene la suficiente fuerza como para aguantar los ataques de sus prisioneros. Resulta que el planeta era la jubilación de este árbol y jamás sabremos si eso es porque nació como un árbol o, igual que Morty, fue una persona que acabó en esta tierra hueca y sustituyó al árbol que le precedió porque ascendió a un plano superior. Es como que esta era la jubilación donde había alcanzado el nirvana absoluto con lo que es la vida, aunque fuese a costa del resto. Lo único que ha sido muy gracioso ver cómo Rick y Morty engañan al resto haciéndoles creer que, si lo desean bien fuerte, se recuperarán sus cuerpos originales antes de caer en manos del árbol. Cómo han conseguido salir del agujero los que estaban ahí y volver a su forma original es algo inexplicable. Como el tiempo pasa de diferente manera ahí dentro y dependiendo del planeta, la dimensión o la cúpula en la que vivas, es posible que al final esta gente haya muerto, haya evolucionado de nuevo y hayan vuelto a la forma original que tenían porque así lo han querido. Sin el árbol, eso sí, no sé cómo ha sido posible, pero ha ocurrido. De la misma forma que Rick y Morty han vuelto a su casa y del garaje al comedor han vuelto a ser quienes eran sin problemas. Para mí lo mejor del episodio es el mensaje de su escena final y también la postcréditos. Si te fijas, Morty, después de haber crecido como una planta, de aprender que si fluyes con la vida y no te metes con nadie serás realmente feliz, resulta que no ha acabado aprendiendo nada. Y creo que es una buena forma de concluir el episodio, con una reflexión difícil de cambiar. El ser humano nunca va a cambiar, porque no está dispuesto a aprender y va a cometer los mismos errores una y otra vez. Esto lo digo porque si te fijas en la postcréditos, Morty ni siquiera ha cambiado su alimentación o su filosofía de vida. Sigue consumiendo carne, que en este caso es comida rápida, y ha vuelto a su vida sin complicaciones. Lo positivo de esto es que Morty, por una vez, ha intentado no rebelarse contra nadie como ha pasado anteriormente en la serie. Ha fluido con la vida de una mejor forma que su propio abuelo. Pero el punto al final es ese, que por mucho que hagas las cosas de otra manera, que en este caso es la mejor de todas, al final tienes que luchar contra el sistema porque no queda más opciones. El que sí que ha seguido igual ha sido Rick, que ha sometido a toda una sociedad únicamente para luchar contra un sistema inquebrantable del hombre contra la naturaleza. Aunque para inquebrantable, la pareja de la hiena y el macho cabrío, que tras unirse en su otra vida como animales, han seguido siendo pareja en su forma original. Joder, ¿no es esto precioso? Tener un amor que trasciende el espacio y el tiempo. Bien, gente, hasta aquí mi análisis del episodio 7 de Rick y Morty. Nos quedan 3 para el final de temporada y si te ha gustado y servido este vídeo te puedes dejar un buen like, que nunca está de más. Si no, le echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.